Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente, esperando que estemos todos alertas, atentos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 4, del 4 en adelante vamos a agarrar la lección de esta tarde. En esta mañana, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando en cuanto a la lección, el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia. Y hablábamos y decíamos que como iglesia, que nosotros proclamamos ser la iglesia verdadera, es muy importante que nosotros entendamos este llamado. Y es muy importante que nosotros podamos identificarnos hacia el mundo. Identificar cómo es que nosotros somos llamados. ¿Por qué causa? Una de las cosas que mirábamos en esta mañana es que nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia verdadera, tenemos que conocer el origen de tal. Tenemos que conocer el principio. Tenemos que conocer desde cuándo está el plan redentor. Y vimos en la mañana que Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 nos habla que la iglesia ya estaba en la mente del Dios desde antes de la fundación del mundo. Otra de las cosas que estuvimos viendo en esta mañana es en cuanto a la edificación de la iglesia. Cómo nosotros podemos edificarnos, ser edificados para venir a formar parte de la iglesia de Cristo. Mirábamos Efesios capítulo 2, en el cual nos dice que tuvimos la oportunidad de ser muertos a vuestros delitos y pecados para venir a nacer una nueva persona, pero ahora dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hablábamos en cuanto a la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Claramente es de compartir el misterio ya explicado. Y esto es el Evangelio de Cristo. Pero hablábamos, hermanos, en esta mañana que es muy importante que juntamente con el Evangelio explicar la iglesia también. Porque estas dos cosas vienen juntas. Y tenemos que conocer tanto el Evangelio de Cristo, lo que es la muerte, sepultura, resurrección, las buenas nuevas, y tenemos que conocer a dónde vamos a pertenecer, a qué vamos a pertenecer, a la iglesia. En esta tarde, mis hermanos, me gustaría hablar y continuar hablando acerca de la iglesia. Una de las cosas que vamos a ver en esta tarde es un ejemplo que les voy a dar. Nosotros como hijos, nuestros padres usualmente solían decir, compórtate bien, porque en tal sociedad, vamos a decir, en tal área me conocen, en tal congregación me conocen, así que pórtate bien. ¿Por qué decían esto? Porque nosotros como hijos vamos representando ¿a quién? A nuestros padres, ¿verdad? Y con nuestro comportamiento es como nosotros vamos a hacer que refleje la educación de nuestro padre en nosotros o avergonzar a nuestro padre. Claramente. En las compañías en las cuales trabajamos, aquellos que hemos trabajado en alguna compañía, sabemos que en estas compañías hay un sinnúmero de reglas, pero también parte de estas reglas nos dicen que nosotros tenemos que comportarnos como bien. Porque cuando nosotros estamos trabajando, dicen, cuando ustedes hacen clock in, o sea, que marcan su tiempo para adentro, ustedes están representando ¿qué? La compañía. So, tiene que haber un comportamiento, está representando. Bueno, en esta tarde vamos a ver el comportamiento de la iglesia, hermanos. El comportamiento de la iglesia. Es muy importante tener en mente esto. ¿Cómo nos vamos a comportar como iglesia nosotros? ¿Cuál debe de ser nuestra conducta? Y esa es la conducta de la iglesia, nuestro comportamiento. Primeramente, tenemos que ver que el apóstol Pablo, decíamos en la mañana, cuando escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, se está dirigiendo a los santos y fieles, ¿verdad? A aquellos que están firmes. Esta enseñanza, hermanos, es para la iglesia, esta enseñanza es para nosotros, para usted y para mí. Y tenemos que ir obteniendo esta enseñanza, grabándola en nuestra mente, en nuestro corazón, con el único propósito de que
si nosotros decíamos, proclamamos ser la iglesia verdadera, tenemos que enseñar que somos la iglesia verdadera. Porque hay una confusión grandemente en el mundo. ¿Por qué dice el mundo? Dice, pues todos dicen que son la iglesia, todos dicen que son la verdadera. Bueno, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que identificarnos como tal, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Número 1, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra conducta como iglesia? La conducta de la iglesia. Bueno, debe de ser una conducta que muestra la unidad. Una conducta que muestra la unidad. Es importante que nosotros conozcamos lo que la palabra unidad quiere decir, pero del punto de vista de Dios, de la perspectiva de Dios, no del punto de vista de nosotros. Tenemos que ver del punto de vista de Dios qué es lo que quiere decir unidad, qué es lo que quiere que nosotros como iglesia conozcamos en cuanto a la unidad. Y para esto, ahorita vamos a regresar a Efesios. Para esto vamos a ir a Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 17, y aquí vamos a ver la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos, que tengamos en mente. Juan, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 20 al 21. Estamos viendo cómo aquí nuestro Señor Jesucristo está pidiendo por los discípulos, ¿verdad? Está pidiendo por ellos, está orando a Dios por ellos. Pero en el versículo 20, si usted se fija, dice así la Escritura: mas no ruego solamente por estos. ¿Por qué? Porque aquí vino Cristo a establecer ¿qué? Su iglesia. Su iglesia. Y aquí ya estaba a punto de partir. Eso les está diciendo, ¿verdad? En la oración está diciendo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ¿quién? De ellos. Por la palabra de ellos. ¿Se fijan la importancia que tiene aquí este pedir? La importancia que tiene nuestra conducta, nuestro predicar hacia los demás, porque por medio de nosotros van a creer en ¿quién? El Evangelio. Van a creer el Evangelio. Y luego sigue diciendo el versículo 21, para que todos sean de diferentes personas. No, dice, para que todos sean uno solamente, como tú. Fíjese, cómo quiere que nosotros estemos, nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos da aquí Juan la descripción de cómo pide nuestro Señor Jesucristo que seamos nosotros. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así quiere que seamos nosotros, hermanos. Uno. La conducta de la iglesia es muy importante. La unidad es muy importante. Que seamos uno, dice, que también ellos sean uno ¿en quién? En nosotros, para que el mundo, otra vez, fíjese lo que dice aquí, para que el mundo crea que tú me enviaste. La importancia de la conducta de la iglesia, hermanos. La importancia de la conducta de la iglesia, de enseñar que somos la iglesia verdadera, para que por medio de la predicación del Evangelio, pero por medio de nuestra conducta enseñemos que venimos ¿de quién? De Dios, la verdadera. La conducta de la unidad, hermanos, es muy importante. Y si regresamos a Efesios capítulo 4, vamos a dar lectura a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, en el cual nosotros vamos a ver que nosotros tenemos que trabajar en la unidad. Y aquí nos va a estar diciendo el apóstol, ¿verdad? Por inspiración, ¿verdad? El apóstol, cómo vamos a trabajar en la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, claramente nos dice que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vocación. Vocación, palabra griega, klesis, que quiere decir llamamiento. En el llamado, en este llamamiento en el cual nosotros somos la iglesia, somos cristianos, hijos de Dios. Dice aquí el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno ¿de qué? De la vocación con que fuisteis llamados. Fíjese, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda
toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. En amor. Aquí hay algo muy importante, hermanos, que hay que aclarar. Cuando dice soportándoos, no quiere decir aceptando el error. No quiere decir soportando a alguien que solamente continúa pecando y uno le quiere ayudar y continúa. Esto no es soportándoos, quiere decir aquel hermano que tal vez flaquea, nosotros tenemos que ayudarle a ¿qué? A levantarse, a seguir firme. Esta es la unidad. Soportando los unos a los otros en amor. Solícitos, ahí está otra palabra, ¿verdad? Solícitos ¿en qué? En guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. En el vínculo de la paz. La unidad es muy importante en la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hermanos, tenemos que entender que no estamos hablando de congregaciones. La iglesia es una. No estamos hablando solamente de los que están aquí en Edinburgh, sino que nosotros debemos de estar unidos con nuestros hermanos en las diferentes áreas, ¿verdad? Porque la iglesia es una. Es una. Es importante que nosotros mostremos esto. Pero como dice aquí, tenemos que estar firmes en la verdad. Porque Juan 17, antes de pedir de que la unidad, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces estamos hablando en aquella iglesia que es la iglesia verdadera. No aquella que se ha salido del patrón bíblico, sino la iglesia verdadera. Y el que se ha salido del patrón bíblico, nosotros tenemos que tener el amor, ¿para qué? Para volverlos a regresar. A regresar. Tiene que existir la unidad. Muchas de las personas visitantes, lamentablemente, hermanos, no es la mirada que el visitante debe de poner, pero es la mirada que se pone. Vienen y entran al edificio, miran la iglesia, y si nosotros no mostramos esta conducta, aquel visitante se va y ya no vuelve a regresar. Ya no vuelve a regresar. Aquellos visitantes que miran que la iglesia no está unida, la conducta de la iglesia no es unidad, que la iglesia está dividida, que la iglesia está constantemente en pleitos, ¿cómo vamos a salvar al perdido? No se va a querer animar. Necesitamos restaurarlo ya perdido, hermanos. Necesitamos regresar a la base bíblica, a lo que dice aquí la Escritura. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra vocación y tenemos que trabajar con una meta. Una meta, y esta meta es la que nos sigue diciendo ahí Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Y esto es lo que debemos de entender cada uno de nosotros, hermanos. Dice aquí que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad, y claramente nos dice aquí la Escritura, ¿por qué? Porque hay solamente un cuerpo, hay un espíritu, como fuisteis también llamados, ¿en qué? En una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos señores hay? Un Señor. ¿Cuántas fees hay? Una fe. Tiene que morir, un bautismo, para nacer un nuevo hombre. Y nuestro Dios es un Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Esta es la unidad. La unidad quiere decir uno. Uno. Y tenemos que ayudarnos en esto. Esta conducta es la que debe de reflejar en el mundo. Si nosotros salimos a decir al mundo que somos la iglesia verdadera, una vez más, tenemos que reflejar esto. Reflejar la unidad. La unidad. Tenemos que trabajar nosotros, hermanos, con un propósito para obtener la unidad. Sigamos leyendo ahí Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió
¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, ¿quién descendió? Cristo. Dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Y aquí está el propósito, ¿verdad? Tenemos una meta. La meta es de ser uno, unidad. Y el propósito, aquí lo tenemos que llevar y trabajar. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Aquí está. A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación. Ahí está, nuevamente el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros. Ese es el propósito. Para la edificación, para trabajar en la obra. Tiene que haber la unidad en la iglesia para trabajar en la edificación del cuerpo mismo. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, vuelve a decir aquí el apóstol Pablo. Hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Muy importante. Muy importante. Tenemos que llegar a la fe, aquella confianza en Dios, aquel conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Un varón perfecto a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. La conducta de la iglesia, hermanos, se tiene que reflejar. Y la refleja la unidad. Pero no solamente la iglesia debe reflejar una conducta que muestra la unidad, sino que también debe la iglesia reflejar una conducta que muestra las normas morales. Las normas morales, esto es muy importante, hermanos. Porque no podemos ser la iglesia aquí dentro del edificio y afuera, no. Tenemos que ver esto, las normas morales, es muy importante. ¿Qué es santidad? Apartados, ¿verdad?, de todo mal. Apartados del pecado. Entonces nosotros como iglesia tenemos que recordar que cada uno de nosotros, cuando fuimos bautizados, nuestra vida cambió completamente. Que no se nos olvide esto. Ha cambiado. En la mañana leíamos Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, ¿verdad? En el cual dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo, para así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos, nacimos ¿a qué? A una nueva criatura. Tenemos que entender esto, somos una nueva criatura, hemos nacido, nuestra vida ha cambiado. Y tenemos que ver que la Escritura también nos habla en cuanto a ello. ¿Cuáles son las normas morales de la iglesia? ¿Cómo debemos nosotros ver qué formas morales debemos de seguir? Bueno, Efesios ahí mismo, capítulo 4, versículo 17 en adelante, dice la Escritura, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ahí está, empieza, ¿verdad? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, somos una nueva criatura, somos la iglesia. Ya no podemos andar como el mundo anda. Ya no podemos, ya no debemos andar porque somos hijos de Dios. Dice aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza, fíjese, ellos andan por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, está diciendo. Nuevamente le está hablando a quién, a la iglesia, y le está diciendo, ustedes no han aprendido así de Cristo, no han aprendido esto así de Cristo. Nosotros los que conocemos el Evangelio y conocemos la palabra de Dios, no hemos aprendido esto de Cristo, no hemos aprendido a andar en el mundo de Cristo, y andar como el mundo anda de Cristo, comportarnos como el mundo se comporta, no hemos aprendido esto de Cristo. La Biblia no nos enseña esto. Sigue diciendo, versículo 21,
si en verdad le habéis oído, y aquí este consejo es para usted y para mí también, si en verdad hemos oído, ¿qué cosa? La verdad. Juan 8:32, nuestro Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad. Aquí claramente dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a qué? A la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Y luego dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, esa vida ya no debe de estar en ustedes. Despojados de ese viejo hombre. Ustedes dicen ser la iglesia verdadera, despojados de todo ese hombre. Nosotros ahorita proclamamos ser la iglesia de Cristo, tenemos que despojarnos ¿de quién? Del viejo hombre. Ya no podemos vivir así en el mundo. Estamos en el mundo, aquí viven, pero no somos del mundo, hermanos. No nos vamos a comportar como el mundo. No vivimos bajo las normas del mundo, vivimos bajo las normas de Dios. Bajo las normas que nuestro Señor Jesucristo ha establecido para la iglesia, para su cuerpo. Y luego sigue diciendo el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las normas morales de la iglesia? Renovar nuestra manera de vivir. Renovar nuestra manera de vivir. ¿Cómo vamos a hablarle, hermanos, a alguien del evangelio? ¿Cómo vamos a hablarle a alguien de la iglesia verdadera si no nos diferencian del mundo? Si andamos participando en las obras del mundo. ¿Cómo vamos a querer salvar al mundo? ¿Cómo vamos a querer salvar al perdido? ¿Cómo vamos a enseñarles que para ser salvos tienen que estar dentro de la iglesia si nosotros andamos como ellos? No se mira la diferencia. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En nosotros debe de haber la diferencia. Debe de haber una diferencia total. Nosotros, hermanos, hay que pensar, hay que ver esto claramente. La iglesia de Cristo no vive bajo cultura. Nosotros no vivimos bajo la cultura de Estados Unidos, no vivimos bajo la cultura de México, no vivimos bajo la cultura de España. No, es que en España ya sí toman, hermano. Si estamos en España, no hay problema. No vivimos bajo la cultura del hombre, hermanos. Vivimos bajo el mandato de Dios. Vivimos bajo el orden de Dios, bajo lo que ya está establecido en la Biblia. Nosotros como hombres no podemos cambiar esto. No podemos decir, está bien, lo puedes hacer, porque no vivimos bajo la cultura. Vivimos bajo las normas que están establecidas en el Nuevo Testamento, hermanos. Cristo, cuando dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo estableceré mi iglesia, está hablando de una iglesia santa y pura y sin mancha, la cual va a entregar al Padre. Y todo aquel que no nos queremos sujetar a esto, todo aquel que vamos a hacer tropiezo porque por medio de nuestra conducta moral no estamos enseñando al mundo la verdadera iglesia, no estamos enseñando al mundo lo que un verdadero cristiano es, no estamos enseñando al mundo la santidad, somos tropiezo. Y vamos a dar cuentas en aquel día. La conducta de la iglesia es importante, hermanos. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Versículo 32 de ahí mismo del capítulo 4. Vamos a leer versículo 32 y vamos a continuar con el capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, dice aquí el apóstol, ¿verdad? La palabra de Dios claramente nos dice, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
nosotros decimos ser la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, tenemos que reflejar en nosotros a Dios. Tenemos que reflejar en nosotros a Cristo. El apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, es porque él tenía una lucha constante, pero él reflejaba ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Estamos en el mundo otra vez, pero no somos del mundo. Van a venir las pruebas a nosotros, van a venir las pruebas. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a ir a buscar las pruebas y vamos a andar en las pruebas. Quiere decir que vamos a estar atentos en nuestra conducta moral. Número 3. La conducta de la iglesia, hermanos, debe de ser una conducta que muestra la unidad. La conducta de la iglesia debe de ser una conducta que muestra las normas morales. Y la conducta de la iglesia debe de ser una conducta que muestra nuestra personalidad, individualmente. Porque sabemos, ¿verdad?, que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? El edificio no es, nosotros somos la iglesia. Ahora vamos a hablar en cuanto a nuestra personalidad. Y Efesios, claramente, en el capítulo 5, versículo 22 en adelante, nos da a cada uno el deber que tenemos que tener nosotros individualmente, personalmente. Claramente vemos que nosotros, los varones, tenemos que tomar en serio el rol de esposo en la iglesia y representarlo fuera de la iglesia. ¿Cuál rol? Bueno, aquí el versículo 22 en adelante sabemos que habla de Cristo y la iglesia, pero está dándonos un gran ejemplo para el matrimonio. Para el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y luego sigue diciendo, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Varones, nosotros tenemos que mostrar ese amor para nuestra esposa. ¿Se fijan? Nosotros queremos decir que somos la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, y nuestra personalidad, varones, en nuestra casa maltratamos a nuestra esposa. Somos infieles. ¿Eso muestra una iglesia verdadera? ¿Eso muestra predicarle a las personas que nosotros somos cristianos? Claramente que no. Por eso, fíjese la conducta de cada uno de nosotros. La conducta también, hablando en cuanto al rol de la esposa, tiene que ser una conducta en la cual la mujer tiene que tomar con seriedad. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Como al Señor. Todo esto tenemos que hacerlo conforme al Señor, a la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que tomar en serio el rol de hijos. Nos continúa diciendo Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, hijos, obedeced en el Señor, ahí está, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se fijan cómo nuestra vida personal debe de reflejar una buena conducta también, individualmente? ¿Cómo nos comportamos nosotros como esposos? ¿Cómo las hermanas se comportan como esposas? ¿Cómo nos comportamos como padres? ¿Cómo nos comportamos como hijos? Ahí Efesios 6 nos sigue diciendo, ¿verdad? Y eso es dentro de la familia. ¿Cómo estamos reflejando nosotros la iglesia de Cristo? ¿Qué estamos enseñando? Pero no solamente vamos aquí en cuanto a la familia, sino que habla también ¿a quién? Al trabajador, ¿verdad? Al siervo. El siervo, nosotros como trabajadores, también en nuestros empleos tenemos que reflejar una conducta buena. Una conducta que proclama que nosotros somos cristianos. Que proclama la verdad cuando nosotros decimos ser
la iglesia. Y no solamente viene para los siervos, sino también viene para los patrones, para los amos. Aquellos que tienen negocios, también como patrón, debe de ver su conducta, ¿verdad?, con sus empleados. ¿Se fija cómo está aquí todo bien puesto y explicado por el apóstol? ¿Cómo está bien puesto para que nosotros así podamos mostrar claramente que somos la iglesia verdadera? Es muy importante, hermanos, entender y recordar que la iglesia es parte del plan eterno de Dios. Es parte del plan eterno de Dios. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Este mensaje es para usted y para mí. Es para todos nosotros. Si estamos viviendo bajo las normas que está enseñando aquí, las normas de unidad, las normas de nuestra vida moral, de nuestra vida personal, bien, continuemos firmes y ayudemos a aquellos que necesitan ser ayudados. Pero si estamos flaqueando en alguna de ellas, pues hay que luchar, ¿verdad? Hay que luchar. Y recordemos que el consejo de hombre no nos va a ayudar, nos va a ayudar el consejo de Dios. El consejo de Dios. La conducta de la iglesia, hermanos, es muy importante. Para poder nosotros salir a predicar el Evangelio de Cristo, tenemos que cada uno de nosotros comportarnos como tal. La iglesia verdadera. Se tiene que ver la diferencia. Se tiene que ver la diferencia. Porque la iglesia verdadera, nosotros vivimos, ya no nosotros en la carne, sino que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Gálatas 2:20. Cristo vive en nosotros. Espero que en esta tarde, esta lección haya sido de buena enseñanza para nosotros, hermanos, para entender esto. La conducta de la iglesia es muy importante. Así que no salgamos hacia afuera y prendamos el carro y subamos el radio a todo volumen, hermanos, porque eso no refleja una conducta. No prendamos el radio en la casa y andemos bailando ahí en la casa, porque eso no refleja la conducta de la iglesia. Eso no refleja la conducta de la iglesia. No lleguemos ahí con algunas amistades y estén tomando algo de licor y nosotros agarremos una nomás, porque eso no refleja la conducta de la iglesia. Eso no refleja santidad. Si ustedes recuerdan qué dijo Jehová en Levíticos, y luego el apóstol Pedro también lo repite: sed santos, ¿por qué? Como yo soy santo. La conducta de la iglesia es muy importante y nuestro trabajo es salvar al perdido, pero tenemos que mostrar que somos la iglesia verdadera. Vamos a estar